Muchas gracias. Entonces vamos a hablar de PPM. ¿Ya? Hay una circular interesante en PPM que es la circular 16 del año 1991. Esa circular en primer lugar dice de que PPM se generaron o se crearon con la finalidad de facilitar el pago del impuesto anual por parte de los contribuyentes. Para que no tuvieran que pagar en una sola cuota en el mes de abril, entonces dijeron vaya pagándolo mensualmente en cómodas cuotas. Ahora, ¿cuál es el monto a pagar? Idealmente debería ser una cantidad tal que se pague mensual, un porcentaje tal, que la sumatoria de los pagos en el año coincidan con el impuesto de primera categoría que debe pagar. Bien. Entonces, ahora, el más común, PPM están definidos en el artículo 84 de la ley, contribuyentes que tributan contabilidad completa, renta efectiva, primera categoría, deben anualmente ajustar la tasa de PPM de acuerdo con el resultado de su formulario 22. Para eso entonces van a comparar el monto del impuesto de primera categoría pagado con los PPM obligatorios que pagaron durante el año. ¿Ya? Esa diferencia dividida por el total de los PPM pagados en el año debe dar un porcentaje, ¿ya? Un factor, que representa porcentualmente lo que faltó o sobró de PPM para cubrir el impuesto. Entonces, por una parte. Por otro lado, van a calcular la tasa media de PPM que pagaron en el año. Como este cálculo se hace por los ingresos de abril de cada año, entonces de enero a marzo se pagó PPM con una tasa. Y de abril a diciembre se pagó PPM con otra tasa. Por lo tanto, la tasa de enero a marzo multiplicada por 3 y la tasa de abril a diciembre multiplicada por 9, la suma dividido por 12, eso me da la tasa media del año. Ahora, el porcentaje que determinamos antes de lo que faltó o sobró de PPM para cubrir el impuesto de primera, en ese porcentaje vamos a ajustar la tasa media del año. ¿Ya? Entonces, si sobraron PPM, la tasa media la vamos a disminuir en ese porcentaje. Si faltaron PPM, la vamos a aumentar en ese porcentaje. Y el porcentaje que resulte con un decimal redondeado, lo vamos a aplicar de abril a marzo del año siguiente. Y eso tenemos que hacerlo. Es obligatorio hacer ese ajuste. Impuestos Internos en los últimos 2 años le ha mandado carta recordatorio a contribuyentes que no han hecho el cálculo, recordándoles que es obligatorio. Y eventualmente el servicio podría cursarles intereses y multas. Dentro del año le pueden cobrar intereses y multas más la diferencia de PPM. Ya terminado el año, liquidado el impuesto, al año siguiente ya no van a cobrar el impuesto, la obligación está cumplida. Pero sí pueden cobrar intereses, reajustes, multas por la parte no pagada de los PPM obligatorios. ¿Ya? Deberían acostumbrarse que no se llaman PPM, se llaman PPMO. Y la O con negrita y mayúscula. Son pagos provisionales mensuales obligatorios. ¿Ya? Sí, ese cálculo debe hacerse, como digo, en función de lo que resulte en la declaración anual de renta, se hace el cálculo y el PPM del mes de abril, que se paga en mayo, se paga ya con la nueva tasa. Eso es simple. Hay otros contribuyentes, por ejemplo, contribuyentes de segunda categoría, su tasa de PPM es 10%. Si sociedades profesionales que se acojan a tributar bajo normas de primera van a hacer el cálculo de la tasa de PPM exactamente igual que aplicando las normas de la letra A del artículo 84, es decir, ajustando anualmente. Los otros pequeños contribuyentes tienen otros métodos para calcular y puede ser un porcentaje sobre la venta o sobre el valor de los bienes, ¿ya? Dependiendo del tipo de contribuyente. En la mayoría de los pequeños contribuyentes, el PPM es un impuesto de retención, se lo va a retener el comprador, el adquirente de sus productos.
¿Ya? Los talleres artesanales deben pagarlo ellos directamente. ¿Ya? Los mineros artesanales se los retienen, comerciantes estacionados en la vía pública se los puede retener en ese caso y no están afectos a PPM, pero es la municipalidad quien les va a retener el impuesto a la renta. Los suplementeros, a ellos les retienen las empresas editoriales periodísticas y les retienen un porcentaje sobre la venta que es a título de impuesto a la renta, tampoco pagan PPM. Los talleres artesanales, ya dijimos, ya deben pagar PPM mensualmente, 1,5 o 3% según se dedican a fabricar bienes o prestar servicios, y los pescadores artesanales tampoco pagan y ellos van a liquidar su impuesto una vez al año, renta presunta. Esos son todos los PPM que hay. Bien. Circunstancias en las que se puede suspender el pago de PPM. Por lo menos hasta ahora es cuando tiene pérdida tributaria. Si tiene pérdida tributaria y esa pérdida resulta totalmente absorbida por saldos de utilidades acumuladas en el FUT, no puede suspender PPM. Tiene que seguir pagando en enero en adelante. Si la pérdida tributaria absorbe totalmente las utilidades que tenía, entonces sí puede tener una pérdida tributaria y ahí se suspenden los PPM, pero solo por el primer semestre, enero, febrero, marzo. Al 31 de marzo hace un estado de resultado, aplicando corrección monetaria. Si tiene pérdida nuevamente, puede suspender PPM por abril, mayo, junio. 30 de junio, otro estado de resultado, es decir, por trimestre. Si anteriormente ha tenido pérdidas, no puede determinar porcentaje o recién se inicia, la tasa de PPM es el 1%. Caso especial, 14 TER. 14 TER, la tasa de PPM fijada, genérica, 0,25%. En el caso de contribuyentes de 14 TER, cuyos empresarios individuales o sociedades o comunidades, cuyos socios, accionistas, comuneros sean exclusivamente personas naturales, pueden calcular una tasa distinta de PPM en función de la tasa efectiva de global complementario que tenga cada socio o comunero o accionista, aplicada sobre la participación que le corresponda en la sociedad o comunidad y la suma del global complementario total de los socios dividida por el total de los ingresos brutos de la sociedad o comunidad. Eso da la tasa de PPM que pagarían estos contribuyentes del 14 TER.